Vamos a hacer una oración, hermanos, por favor. Nos ubicamos ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 12. Nuestro Padre Celestial, agradecemos nuevamente en esta mañana poder estar en esta reunión, adorándote, bendiciendo tu nombre, rogándote, Padre, que tú bendigas tu palabra, que tú la prosperes y nos ayudes a cada uno conforme a nuestra necesidad espiritual, que podamos crecer en tu gracia, que podamos crecer en humildad, en obediencia, y que seamos con la ayuda de tu Espíritu Santo usados para tu gloria, como acabamos de cantar, Padre. Bendecimos tu nombre y te damos las gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces estamos aquí en el capítulo 12. El apóstol, en respuesta a los judaizantes que se habían infiltrado en la iglesia de Corinto, quienes le censuraban acerca de su autoridad y por supuesto de su apariencia, Pablo vindicó su ministerio citando haciendo varios comentarios. Aquí vemos en 2 de Corintios rápidamente, versículo 10, del 8 al 10, Pablo señala que, dice, aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. El apóstol está enfatizando el hecho de que él recibió la autoridad de parte de Dios. Este es el asunto. A veces muchas personas piensan, ¿no?, especialmente por el llamado al ministerio, que dicen, no, yo quiero ser ministro, yo quiero ser pastor o yo quiero ser predicador, pero si no tienen un llamado de Dios, prácticamente es imposible que eso suceda. Entonces aquí el apóstol dice, como que ustedes sienten, Corintios, que yo les estoy hablando con mucha autoridad, y como es tan menospreciable, o era tan menospreciable la apariencia de Pablo, decían, este cuate es cualquier cosa, ¿cómo nos habla de esa manera? ¿Con qué autoridad? Y dice el apóstol, yo recibí mi autoridad de parte de Dios, ¿no? Dios levanta a los ministros, Dios levantó a los apóstoles y Dios levanta a los ministros, sigue siendo así. No es el hecho de que uno quiera, sino que uno esté consciente si Dios te llama a un ministerio, si Dios te llama a un trabajo. La realidad, aunque muchas personas no lo conocen, pero normalmente una de las reacciones comunes de los que son verdaderamente llamados es que no quieren, es que no lo desean. Dice, no, hay otras personas más capaces, hay otras personas más entendidas, no, yo mejor, hay otros hermanos que van más avanzados, mejor déjenme a mí aquí como estoy, ¿verdad? Y resulta que, pues no, el asunto es como cuando dicen el pleito es contigo, ¿verdad? Entonces, y vas para adelante, ¿no? Entonces, la autoridad la da Dios. No era, dice el apóstol, que no era como estos que se habían autonombrado, estos que habían invadido la iglesia de Corinto, se habían autonombrados a sí mismos apóstoles, enviados de Dios. Sin embargo, el apóstol les dice en 10:12 que ellos en realidad eran obreros, creo que es el 15, obreros fraudulentos. Déjenme ver cuál texto es. Es 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, siendo que ellos, dicen, 2 de Corintios 10:12, estamos repasando el asunto, dice el apóstol, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. El asunto es que estos hombres se habían autoenviado, se habían autonombrado y estaban haciendo las cosas, ¿no? Nadie los había enviado, no eran enviados de Dios.
Por eso el apóstol Pablo los calificó en 10:15 como obreros, en 11, como les dije, 11:13, como obreros, no son falsos apóstoles y obreros fraudulentos. Después de haber señalado en el capítulo 11 un largo catálogo de sufrimientos, de penurias, que él calificó como marcas por causa del Evangelio, al compararse el apóstol con estos obreros fraudulentos, la realidad es que ellos no habían sufrido por causa del Evangelio, ¿verdad? No habían padecido. Entonces era muy distinto. Estos sufrimientos, estas marcas, ellos no las tenían. Es impresionante cuando leímos ahí en el capítulo 11 todos los sufrimientos. Y finalizó en el capítulo 11 el apóstol gloriándose de su debilidad y de su humillación, cuando dice que fue descargado en una canasta. No sabemos si el apóstol era tan grande, pero fue descargado en una canasta, ¿no? Como para escapar así por el muro, algo verdaderamente como medio humillante, medio vergonzoso, para escapar y cuidar su vida. Entonces, ahora el apóstol en el capítulo 12 continúa la vindicación de su autoridad apostólica y su ministerio en contra de estos falsos maestros que habían contaminado la iglesia de Corinto. Entonces, esto que acabamos de leer en el capítulo 12 es una experiencia que Pablo vivió. Ya en su primera carta el apóstol les había enseñado acerca de los dones espirituales, enfatizando que puesto que todos somos colaboradores, el principal don que deberíamos de buscar es el amor. Y si nosotros recibimos algún don, no deberíamos jactarnos, puesto que formamos parte de un cuerpo y cada uno en el cuerpo tiene diferentes funciones. Ya se acuerdan, ¿no? El ojo no le puede decir a la mano, oye, es que yo sí veo, pero no puedo agarrar. Pues sí, tienes una función diferente. En un cuerpo hay funciones diferentes, así en una iglesia. Si un hermano tiene un don, otro tiene otro don y otro tiene otro don. Así es la distribución en la iglesia. Entonces, siendo colaboradores, el apóstol había dicho que debemos de seguir el camino del amor, sin el cual cualquier don que tengamos queda como sin sustancia, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar de la experiencia que Pablo habla. Él se vio obligado por la presión de estos obreros fraudulentos a presentar algunas experiencias. Bueno, dice, quieren revelaciones, quieren visiones. He tenido muchas, ¿verdad? El apóstol había tenido muchas. Y aquí nos habla de una experiencia excepcional del versículo 1 al 6. En contraste con todo el catálogo de sufrimientos y padecimientos señalados en el capítulo anterior, el apóstol trae a la luz un asunto del cual él también podría gloriarse, ¿no? ¿Cuál es ese asunto del cual él podría gloriarse? Vamos a recordar que el apóstol había tenido una experiencia extraordinaria, primero en su conversión, Hechos 9, versículo 3 al 5, cuando camino a Damasco se le apareció el Señor mismo para decirle, ¿por qué me persigues? Y ahí fue siempre, aunque no, ya lo discutimos la otra vez un poquito, fue tumbado del caballo, aunque no dice ahí que iba en un caballo, ¿verdad? Pero suponemos que iba cabalgando, ¿no? Y fue tumbado. Entonces esa fue una primera experiencia, ¿no? Que se te presente, a ver, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pues fue tremendo, ¿verdad? Tuvo una segunda experiencia en su segundo viaje misionero en Hechos 16, del 9 al 10, para que lo vayan anotando por ahí. Tuvo también una visión donde se le aparece un varón macedonio y dice, ven, porque necesitamos ayuda, ven a predicar acá. Entonces, ven, ayúdanos. Y así varias experiencias. Otra es narrada en Hechos 18, del 9 al 10, en una visión nocturna
el Señor le mandó a Pablo quedarse a predicar en Corinto porque tenía allí mucho pueblo. Pablo había pensado solamente pasar y estar un poco de tiempo, pero el Señor le dijo, no, quédate aquí. Entonces ya llevamos cuando menos 3, una cuarta. El Señor animó a Pablo después de testificar en Jerusalén ante el concilio, diciéndole, Hechos 23:1, que era necesario que también compareciera en Roma. Entonces, todas esas fueron visiones, fueron apariciones donde Dios le habló. No sabemos si exactamente apariciones o solamente la voz audible. Finalmente, en Hechos 27, 23, 24, se registra un acontecimiento más cuando iba hacia Roma. ¿Se acuerdan que la embarcación se destruyó? Y el apóstol dice, Dios me ha concedido y me ha dicho, ¿no? El Señor me ha hablado y me concedió toda la tripulación, ¿verdad? Entonces se ha hablado, el ángel del Señor ha hablado conmigo y me dijo que no moriríamos, ¿verdad? Entonces, así, porque es necesario que rindiera testimonio delante del César. Y ahora pues nos dice aquí esto que tenía, vamos a decirlo así, después de algo chusco de decir, pues escápate, pues como, pues aquí hay una canasta del bebé, no, pues echen a Pablo ahí y lo bajaron para escaparse, ¿verdad? Y después de algo medio chusco, hasta medio ridículo, un apóstol escapando en una canasta, ¿no? El apóstol nos habla de una experiencia maravillosa, ¿no? Algo que todos desearíamos ya desde ahorita. ¿Sí? ¿Y cuál es esa experiencia maravillosa? Nos dice Pablo que fue llevado al cielo. Así, directamente, fue llevado al cielo, al tercer cielo. Esto es el paraíso, lo identifica ahí en la misma manera, en el mismo pasaje, fue llevado al cielo. Por humildad y modestia, no narra su experiencia directamente, no dice yo fui al cielo y ustedes, aquí apóstoles fraudulentos, ustedes a dónde han ido, ¿no? Nada más aquí a Morelia, a lo mejor a alguna otra parte, ¿no? Entonces, si la carta de Corinto fue escrita entre 55 y 57, 14 años antes, significa que esto ocurrió en el año 41 a 43 después de Cristo. Es decir, hace 14 años, dice Pablo, lo traía bien guardado, no lo comentaba con nadie, yo creo que una de las partes que nos faltó tocar cuando hablábamos de aquello que impulsaba a Pablo, era esto, hermanos, indudablemente. O sea, estar en el cielo y luego regresarte, dices, pues ¿cómo? Ya déjenme acá, ya no quiero regresar. Entonces, el apóstol probablemente pudiéramos ubicar en Hechos 22, 17, cuando el apóstol dice que estaba en el templo en Jerusalén y le sobrevino un éxtasis, es lo que dice solamente ahí en Hechos 22, 17. La mayor parte de comentaristas e historiadores ubican en esa segunda visita de Pablo a Jerusalén, ubican esta experiencia, porque él dice nada más, y aconteció 22:17, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Recuerdan que estas palabras, por ejemplo, Pedro usó estas palabras cuando dijo, me sobrevino un éxtasis y descendió un lienzo y me dijo, mata y come, ¿no? Cuando el Señor le iba a llevar la palabra a los gentiles. O sea, fue una experiencia. Pues el apóstol nada menos y nada más que fue llevado entonces al cielo. Esa fue su experiencia. El tercer cielo es el lugar de la morada de Dios, llamado aquí también el paraíso. Mismo lugar que nuestro Señor prometió al ladrón arrepentido, ¿no? Cuando estaba crucificado al lado de él, 2 hombres le dijo, hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Lucas 23, 43. La conceptualización judía entendía el primer cielo como las nubes, el aire, el cielo atmosférico. El segundo cielo, el espacio exterior, el firmamento, las estrellas, los planetas. El tercer cielo, el reino espiritual.
¿sí? El paraíso. Así es la conceptualización hebrea. Entonces, por ejemplo, en Efesios, para que ustedes vean cómo Efesios 4, en el versículo 10, se nos menciona, por ejemplo, el que descendió, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. O sea, estamos hablando del primer cielo, del segundo cielo, y subió hasta el tercer cielo, de todos los cielos, ¿no? Hay algunos que dicen que hay 7 cielos, y hay un montón de comentaristas, como siempre, ¿verdad? Y cosas que no nos metemos en Honduras ni en Tegucigalpa, nada más hablamos lo que comprendemos aquí de la palabra, ¿no? Entonces, así en esa conceptualización, entendemos pues, Pablo dice, fui y ahí escuché una serie de palabras, ¿sí? Palabras, dice él, inefables. Esta palabra describe algo tan profundo, tan sublime, que no puede expresarse en el vocabulario normal que usamos. O sea, por eso dice palabras secretas, palabras, algo tan profundo y sublime que no puede expresarse en palabras, algo que supera el lenguaje humano. Entonces Pablo fue transportado y él se encarga de decir dos veces, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. O sea, si Pablo estaba orando y salió su alma, espíritu y fue al cielo y luego regresó allí, no da más explicaciones. Lo único que él dice, yo no sé si sabemos, ¿no?, que cuando se desprende el alma, espíritu, sigue estando consciente, sigue percibiendo. Entonces es lo que comprendemos, pero no hay más información. La versión antigua lo traduce como que escuchó palabras secretas que el hombre no puede decir. O sea, vio cosas, escuchó cosas. O sea, lo que Pablo oyó y vio fue maravilloso, pero no se podía transmitir. Entonces, Pablo traía guardado en su pecho esa experiencia, en su mente, en su corazón, ¿verdad? Entonces, Pablo tuvo, podemos decirlo así, un anticipo celestial. Pablo visitó al cielo. Ya ustedes pueden entender, ¿no?, después de este comentario, cómo es que dice en Filipenses 1:23, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Porque ya sabía a dónde iba, ¿no? Ya estuve ahí. Ahora sí que, como dijo una hermana, estuvo muerta un ratito, ¿para qué me regresaron? Sí. Un minuto 20 segundos estuvo muerta y luego le resucitaron con el desfibrilizador, no sé si se pronuncia así, y la trajeron. Ella dice que sintió que la jalaban del cabello así, y la regresaban. Estaba muy enojada, ¿sí? Lo único que decía es, ¿para qué me regresaron? ¿Sí? Y esa persona es cercana, entonces le preguntaba a mi esposa, ¿y no te acordabas de tu nieta? ¿No te acordabas de tu esposo? No me acordaba de nadie, dice, yo estaba ya bien feliz ahí. No pudo expresar qué otra cosa vio, solamente le invadió una sensación de paz completa, ¿verdad? De tal manera que cuando regresó, dijo, ¿para qué me regresaron si yo ya estaba tan a gusto allá, ¿verdad? No se acordaba de nada. Bueno, entonces Pablo tuvo este anticipo celestial real y dice, ustedes están gloriando de muchas cosas. Y dice, pues, ¿qué tal si les dijera, yo ya fui al cielo y regresé y ahora tengo que soportarlos aquí a todos ustedes? Yo quisiera irme para allá y quedarme allá, ¿verdad? Y él podría gloriarse, ¿no? Podemos imaginar, ¿no? No sería exagerado, dice el apóstol, fue algo real, fue algo verdadero, mas lo dejo de lado para que nadie piense de mí más de lo que ve
Oye, no, prefiero que sigan teniendo un concepto de mí por la predicación que enseño, dice Pablo, por las palabras que digo, por la manera como vivo, el ejemplo que doy. Todo lo demás lo dejo de lado, porque no, aquí viene Pablo, es el que fue al cielo. A ver, llámalo para preguntarle cómo estuvo, ¿verdad? Y todos estarían eclipsados por esa experiencia, ¿verdad? A ver, Pablo, platícanos otra. Ya te había platicado como 5 veces. No, otra vez, otra. Así que le gritaríamos otra, para que nos volviera a platicar, ¿verdad? Es algo maravilloso, algo conmovedor. Entonces, Pablo tuvo este anticipo. A veces, cuando nos reunimos a la adoración como creyentes, cuando participamos de los medios de gracia, somos afectados por la palabra, somos afectados por la adoración, somos afectados por la presencia de Dios entre nosotros y nuestras almas se llenan de gozo, se llenan de alegría, nos invade nuestro corazón, comenzamos a derramar lágrimas, no de tristeza, sino de gozo, de alegría. El apóstol Pedro dijo en primera de Pedro 1:8, ¿no? Que tenemos ahora al presente vamos a leerlo ahí, primera de Pedro 1:8, aunque por el momento, dice, podáis ser consolados, dice, hablando de Cristo, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, primera de Pedro 1:8, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, vean las palabras que usa, os alegráis con gozo inefable y glorioso, gozo inefable y glorificado. Lo que nosotros experimentamos aquí en nuestra emoción de adoración, en nuestra emoción de recibir el impacto de la palabra en nuestras mentes, constriñéndonos, exhortándonos, consolándonos, es esto, un gozo inefable y glorioso. Por eso Dios nos ha mantenido durante tantos años, durante tanto tiempo. Dice, bueno, ¿qué no se aburren ustedes? Y cada domingo a lo mismo. Es que tenemos una experiencia de gozo inefable y glorificado. Es como si estuviéramos parcialmente en el cielo aquí mismo, en la reunión de adoración. Nos gozamos, el Señor viene en medio de nosotros y nos alegramos. Sentimos en nuestra alma ese contentamiento, ese gozo, que no puede ser comparado con ninguna otra experiencia en este mundo. Es una comunión con Dios. Entonces, ahora imagínate, eso es aquí, como estamos, en las condiciones que estamos, en nuestra condición de seres humanos, pecadores, débiles. Ahora estando en el cielo, ya perfeccionados, gozo inefable y glorificado para siempre, ¿no? No solamente una probadita, sino para siempre. Entonces, con razón ya entendemos por qué decía, sí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Sabía de qué hablaba, aunque prefería ser considerado solamente como un pecador salvado por gracia y nada más. Hablar de estas cosas no sería fanfarronería, sino sería verdad, dice Pablo. Pero Pablo prefería evitar hablar de estas cosas a fin de no jalar los reflectores hacia él mismo y que nadie pensara, dice, descomedidamente, ahí viene Pablo, el que fue al cielo. Sí, ojalá que nos diga algo, ojalá que nos diga un poquito más de lo que dice. ¿Y con quién? ¿Qué más viste? Pues, quisiéramos que nos hablara más, ¿no? Que nos dijera más. Sabemos que cuando Lázaro fue resucitado, ¿no? No hay ninguna otra expresión acerca de él, ¿no? Yo creo que sería algo parecido a lo que ocurrió. La persona que les hablaba hace un rato del 1 minuto 20 segundos es mi consuelo, ¿no? Yo creo que Lázaro pensaría lo mismo. ¿Para qué me trajeron otra vez? Ya estaba yo muy a gusto, ¿no? En el paraíso. Entonces, entonces esa es la experiencia de Pablo. En segundo lugar, esa experiencia fue tan maravillosa, fue tan tremenda, le afectó en su vida,
que el Señor, dice segunda de Corintios 12 del versículo 7 al 9, regresando a segunda de Corintios, el Señor le dio un aguijón en la carne, una espina, traducen algunos, ¿no? Clavó una espina en su carne, ¿sí? Claro, todos nosotros que nos hemos clavado alguna espinita, que no, aunque sea por no saber agarrar las tunas, ya sabe que es muy molesto, ¿verdad? Entonces, y eso que esas son unas espinillas ahí insignificantes, ¿verdad? Pero te claven un aguijón, una espina. Entonces, el Pablo recibió, dicen 7 al 9, para que la grandeza de las revelaciones, de las experiencias que él tuvo, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, ¿sí? Un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y le he pedido al Señor, dice, que me lo quite. Pero él me ha dicho, no, bástate mi gracia, ¿no? Si te lo quitamos, ¿qué va a pasar? Entonces Pablo se va a inflar, ¿verdad? Se va a enaltecer. Entonces, es así, ¿no? Cuando tenemos solo una vida de puro gozo, de puras recompensas, de puras exaltaciones, Dios sabe que con seguridad perderemos el piso, ¿no? Que perderemos la humildad y vendrá un crecimiento desmedido del orgullo, ¿no? Híjole, otra vez, ¿qué crees? Me volví a sacar la lotería. No me digas, sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vemos gente así, ¿no? Sí. Otra vez me saqué los pronósticos ahora y así, ¿no? Pero, entonces, ¿dónde estaría esa persona? Seguro, soy el consentido de Dios, seguramente, hay humildemente, ¿no? Entonces, podemos imaginarnos así, ¿no? Entonces, la persona va a perder la humildad. Oye, así, de lejitos, así, porque me puedes contagiar, ¿no? Entonces, la persona se infla, ¿verdad? Por el orgullo. El ego se inflará como el gordo de la lotería. Para los que tienen menos de 65 años, el gordo de la lotería era un señor así súper gigante que vivía ahí en México y lo ponía, ¿no? Cada que ponían la lotería nacional, el premio mayor, o sea, si te sacaste el gordo y ponían ese gordo gigante como de más de 200 kilos. Algunos de ustedes sonríen porque nunca lo vieron, ¿verdad? Pero si lo vieran, hubieran sonreído también. Bueno, entonces, era para pegarle al gordo. Entonces, el ego se infla como el gordo de la lotería y la soberbia nos cubriría con su despreciable manto. O sea, cuando todo nos va bien, cuando todo sale perfecto, entonces tú llegas a sentir, no, seguro soy, sí, seguro, yo soy el único, el preferido de Dios, claro que sí. ¿Tú has tenido estas experiencias? Lo siento por ti. No, o sea, no, ya caes gordo así nomás de verte, ¿verdad? Entonces, el ego se inflaría y la soberbia nos cubriría con su despreciable manto, matizando nuestras miradas, ¿no? Como mira un soberbio así, ¿no? Ay, como que huele un poco mal, ¿no? O sea, yo traigo mi loción de Santa Catarina, de esa de que vale $80,000 y ay, aquí como que me huele medio raro, ¿no? Entonces, voy a tener que echarme otro poco de loción aquí. Sangrón, ¿no? Entonces, el orgullo matiza la mirada, matiza nuestros gestos, matiza nuestro andar, matiza nuestro vestir, matiza toda nuestra personalidad, arruinándola. ¿Sí? Oye, hasta para allá porque viene ese cuate, no cabe, ¿no? Cuando hablamos hace algún tiempo de el orgullo, es algo así como que si te pusieran exceso de dimensiones, ¿no? Un tráiler con ¿cómo se llaman? Tres cargas, tres contenedores y, bueno, pues estacionarlo te tendrías que mover para todas partes. No cabes. ¿Sí? Imagínate, tú eres un Volkswagen y te ponen un lugar para estacionar uno de esos y dices, ay, no sé cómo meterlo, ¿no? O sea,
No cabes en ningún lado, no todos los lugares te quedan que chicos, a causa de la falsa conceptualización que tienes de ti mismo, ¿no? La soberbia se te bota, se te exalta. Entonces, así no, toda la personalidad es echada a perder. Por supuesto, la grandeza de las visiones y de las revelaciones y de los dones del apóstol, ¿no? Recuerdan, hablo lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 4 o 5 palabras con sabiduría, con entendimiento. Porque ellos estaban acá, no, ya hablamos, ya viste el hermano fulano, ya habló en lenguas y la profeta, o sea, pura vanidad, ¿no? La grandeza de las visiones y los dones del apóstol le hubieran conducido a una hinchazón espiritual, ¿no? Le hubieran conducido a un orgullo tremendo, ¿no? Así, sin ser torero, hubiera caminado así como, o sea, con el orgullo tremendo, ¿no? Así como el diablo por el orgullo se vio a sí mismo, ¿no? Sí. El ángel más bello, el ángel más perfecto, se vio a sí mismo y dijo, ¿por qué no me siento en el trono? Me sentaré en el trono. ¿Sí? En el trono del Altísimo. Se vio a sí mismo igual a Dios, como si fuera del mismo tamaño, de la misma capacidad. El orgullo le hizo verse a sí mismo, su perfección le llenó de vanidad, le llenó de soberbia. El diablo se vio a sí mismo, Isaías 14:13, así dice, ¿no? Se sintió con la capacidad. Siempre me acuerdo de ese sermón del orgullo y me acuerdo de una canción que dice, me sentí superior a cualquiera. Así se sintió el diablo, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Dijo, me voy a sentar aquí en el trono de Dios. Me sentaré en el trono del Altísimo. Ese es el peligro del orgullo, ¿no? Usted ve cómo a través del pecado introducido por Adán, este pecado se ha regado en la humanidad y la humanidad se ha hecho orgullosa y soberbia. No quieren, no ven su necesidad, no quieren venir a Cristo. Piensan que están bien. No, tú vives así, tú eres religioso. A mí déjame por favor vivir como yo quiera. No me forces, no me metas en tu círculo. Así el asunto, ¿no? Entonces, el orgullo es terrible, ¿no? Los hombres ahora le dicen a Dios, no tengo tiempo de escuchar, ¿no? ¿Cuándo es el domingo? No, el domingo es el partido, no puedo. O sea, se consideran a sí mismos más importantes, ¿no? El orgullo hace eso, ¿no? Compite con Dios. ¿Y por qué alguien me va a decir a mí cómo debo vivir? O sea, eso es lo que tienen ustedes, los cristianos, por eso me caen mal, porque le quieren decir a uno cómo debe vivir. ¿Sí? No, yo ya soy grande, autónomo, libre para pensar. Por eso Dios me dio mi libre albedrío, dicen, para que yo haga lo que quiera. ¿No? El libre albedrío para que tu mente entenebrecida, tu corazón de piedra y tu voluntad esclavizada al pecado te despeñen en el infierno. Así es como el hombre usaría su libre albedrío, así es como lo ha usado su libertad de acción. No vamos a discutir, la libre voluntad en realidad no existe debido a la contaminación del pecado. Hay un sermón de Spurgeon, que habla sobre este punto, ¿no? Ahora, entonces, al caer en el orgullo, dice el Señor en Proverbios 6, 16, 17, que Dios aborrece, ¿no? Al orgullo. Dios aborrece a los de ojos altivos. O sea, ya ve cómo es el orgulloso que mira a todos así, se le levanta la ceja así. Y mira a los otros así como, ¿verdad? Cae mal, ¿no? Así caemos nosotros. Entonces, así que el Señor le humilló a Pablo, permitiendo que el enemigo le aguijoneara en su cuerpo como con una estaca, ¿no? Como una espina.
posiblemente una enfermedad en su cuerpo, una enfermedad, dice, en su carne, por aquello, como dice en Gálatas 6:11, ¿no? Dice, les he escrito con grandes letras, ¿no? La carta la había dictado él. Muchos han pensado que cuando él se despidió de esta manera, ahí en Gálatas 6:11, con grandes letras, es porque algo había ocurrido con sus ojos. No podía ver bien. No saben si fue ese el aguijón del cual hablaba u otra cosa, no podemos saberlo con exactitud, pero él sí dice que fue un aguijón en su carne, algo que le enfermó, algo que le estorbaba, algo que le impedía, y por lo de Gálatas algunos piensan que se refería a sus ojos, ¿verdad? Que le impedían. Yo creo que era necesario ser llevado de la mano, ¿no? Quizás su apariencia, alguna enfermedad, alguna debilidad en sus ojos o en su cuerpo, pero de tal manera que el apóstol lo sintió como en las básculas antiguas, ¿no? Otra vez regresando a la antigüedad, hermanos, antes le platicamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, cuando nosotros íbamos a la tienda, existían las básculas que era menester ponerles un contrapeso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando tú despachabas 1 kilo de azúcar, entonces ponías la cantidad y ponías acá el contrapeso y ya le ibas tanteando hasta que se equilibraba y se balanceaba. Ahora, no había básculas electrónicas, no había nada de eso, ¿no? En todos los lugares, cuando comprábamos igual el petróleo, estufas de petróleo, tenía así como el lechero que trae su litro, también ahí tenían para sacar el litro de petróleo para las estufas de petróleo. Bueno, eso es para los mayores de 85, más o menos, ¿no? Los demás para abajo ya no se acuerdan de todas esas cosas, ¿no? Bueno, de cualquier manera, el apóstol sintió ese aguijón como un contrapeso. Así lo sintió, ¿verdad? Para que no te infles demasiado y para que no te exaltes, ahí te va tu contrapeso de este lado. ¡Ah! El aguijón, ¡ay! ¿En dónde sería? En los ojos, por acá. ¿Quién sabe dónde sería? La grandeza de las revelaciones no te exalte, te voy a poner un contrapeso. Eso es lo que significó el aguijón. Para que el orgullo no le venciera, para que la arrogancia no le exaltara. Ya podemos imaginar al apóstol Pablo, ¿no? Sin el aguijón lo podemos imaginar. ¡Hey, ustedes! Sí. Saben que soy apóstol. Tengo capacidad para hacer milagros, ¿eh? O sea, ¡hey, ustedes! ¿Ya han ido a Cancún? ¿Ya han ido al Himalaya? Oh, lo siento por ustedes, ¿no? Ahí te va el aguijón, ¿no? Para que no te exaltes sobremanera, ¿verdad? Entonces, ¿ya se lo podían imaginar sin el aguijón? ¿Han ido ustedes a la ciudad celestial? ¿Al paraíso? Oh, yo estuve por allí, ¿verdad? Pero no me es permitido decirles nada. ¿Cómo quisiera que hubieran estado ustedes ahí? Qué lástima que no estuvieran ustedes. O sea, cálmate, ¿verdad? Entonces, para que no se exaltara demasiado, le fue dado ese contrapeso, ¿no? Si no, él estaría así con su experiencia celestial, estaría diciendo, fui la semana pasada, es maravilloso, qué lástima, cuánto lo siento que ustedes se lo hayan perdido, ¿no? Entonces, tal como Dios permitió que Job fuera probado, aunque Job era recto en su corazón, también permitió que el diablo zarandeara igualmente a Pablo, ¿no? ¿Cuál era el propósito? 12:7 nos dice ahí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. La grandeza de las revelaciones, su experiencia espiritual, su crecimiento espiritual, no le hicieran perder el piso. ¿Sí?
Recuerdo, alguna vez llegamos al principio en una iglesia pentecostés y estuvimos casi ahí 5 años. Entonces, lo normal que te preguntan en una iglesia pentecostés es, ¿ya hablaste de lenguas? Bueno, yo tuve esa experiencia, ¿no? Pero quería que ustedes la tuvieran también. Por eso cuando fuimos a orar al campo y nos pusimos de rodillas y oramos, y yo me contuve para que ustedes recibieran la bendición, así como yo la tengo. No me digas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso? Soberbia, ¿no? Soberbia por una bendición espiritual. No estoy reconociendo ni hablando, sabemos cuál fue el propósito de las lenguas y la profecía y las revelaciones, ¿no? Entonces, ahora sí, para que no se exaltara, le fue dado ese aguijón. Pablo se puso a orar, quítame ese aguijón, y Dios no le concedió quitar ese aguijón. Si Dios hubiera quitado el aguijón, el carácter de Pablo, su personalidad se habrían desequilibrado. Es muy probable que Pablo no hubiera hecho todas las cosas que en la voluntad de Dios realizó, ¿verdad? Cuando escuchamos estas cosas de Pablo en un sentido, ¿no? Admiramos la gracia de Dios en la vida de este hombre. No fue Pablo, fue el poder de la gracia. Cuando nos está diciendo, no es que yo le hiciera, no fui yo, dice, fue la gracia de Dios en mí. Entre más nos humillamos, entre más nos doblegamos, la gracia de Dios operará en nuestras vidas. Dios detesta la soberbia, Dios detesta el orgullo. Pero si nosotros nos humillamos, entonces Dios nos exaltará. La realidad detrás del aguijón, de la enfermedad, de las pruebas, es que a través de ellas somos conducidos a orar y aprender a depender ¿de qué? De la gracia de Dios, ¿no? Ay, no, ¿qué pasó? No, es que hoy no, ¿por qué no oraste hoy? Es que para allá y para acá y anduve muy ocupado, ¿verdad? Sí. Y luego es que no pude hacerlo, es que me entretuve, es que era inaplazable, tenía yo que apartar mi lugar para mis vacaciones, o tenía yo que, no pude detener y no pude hacerlo. Ajá, así. A ver si puedes con ¿verdad? Y te mando a una cama de hospital, con una pierna fracturada, con un brazo fracturado, con la necesidad de una operación. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, sí, ahora sí he estado orando todos los días, pues ahí encamado no puedes ir a ningún lado, ¿verdad? Sí, ahí operado. ¿No? Señor, ¿cuándo me vas a quitar esto? No, te lo voy a dejar para que seas constante ahí. Entonces, bueno, detrás de cada cosa de estas que nos ocurre, no somos llamados para que aprendamos a depender de la gracia, para poder resistir. La palabra que podemos decir es, o sea, Dios nos está balanceando, ¿verdad? Los que traemos el carro y lo llevamos a balancear las llantas, todo así, el material que tienes que rectificar, lo tienes que balancear en el torno, en la presa, donde sea, ¿no? Bueno, en el torno. Así cuando nosotros caemos, ¿no? Hay un aguijón acá, por acá, un problema, otra dificultad, ¿sí? Nos están balanceando. ¿Sí? Ya ve que el que pone las llantas, los plomos, ¿verdad? Le pone el plomo y le vuelve y luego lo cambia y ya le aumenta el peso hasta que queda la llanta ya que gira correctamente sin vibrar. Así quiere Dios, nos está balanceando, ¿verdad? Ese agarrón que te dio la gripa, esa operación fue para que ruedes mejor, para que no estés temblando en el camino cristiano, ¿verdad? Ya hace falta un piquetito, a ver, anda muy inflado. Sí, mejor no inflarnos, hermanos, no queremos. Voluntariamente es mejor, ¿no? La humillación voluntaria es mejor.
Pablo aprendió la gran lección que Dios quería darle. Al ser humillado por las pruebas, por la enfermedad o por cualquier circunstancia, el creyente aprende a acudir a Dios y a depender de Él, fortaleciéndose en el poder de la gracia de Dios, ¿no? Fortaleciéndonos en la gracia de Dios, el creyente puede resistir y puede vencer toda circunstancia. Es cuando estamos en completa dependencia de Dios que podemos exclamar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Yo pensé que no iba a poder soportar esa situación, pero sí pude. ¿Y por qué pudiste? Porque la gracia del Señor te capacitó, porque el Señor te fortaleció. Nunca pensé que pueda resistir la pérdida de X, la pérdida de el papá, el hijo, el hermano, el pariente, el amigo. Y ya pasaron. Y aquí estamos por la gracia de Dios, resistiendo todavía, porque la gracia de Dios nos ha capacitado para ir adelante, nos ha fortalecido, unidos con Él, como dijo Pablo, ¿no? Somos más que vencedores, ¿no? Ni lo alto, ni lo profundo, ni pruebas, ni dificultades, ni la muerte misma nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Dice Pablo, anticipando una conclusión en el versículo 12:10, dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿En qué? En las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil y me apego al Señor, entonces soy fuerte, porque la gracia de Dios me sostiene. ¿A cuál cosa nos tenemos que abrazar? ¿A cuál enfermedad? ¿A cuál circunstancia adversa? ¿A cuál prueba nos tenemos que abrazar? Para que dependamos completamente de Dios y experimentemos lo que Pablo está diciendo. Cuando vienen estas cosas, que me siento angustiado, entonces recurro y me abrazo a Dios, ¿no? ¿Y qué hace la gracia conmigo? Me capacita para resistir, me capacita para sobrellevar el asunto. Entonces, hermanos, esto no significa que es el que digamos, oye, esa pierna que la fracturaste en 3 partes, oh, no me duele. No es un positivismo humano lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la gracia de Dios operándonos y capacitándonos para resistir en las pruebas. Es algo sobrenatural, es la gracia, es el favor no merecido de Dios que nos capacita para resistir lo que pensábamos que nunca podríamos resistir. Entonces, es la aplicación de la fe personal en Cristo. Y esta fe personal en Cristo obra. ¿Sí? No voy a decir que la fractura de 3 partes de la pierna no duela, no, sí va a doler, y la operación también, y la recuperación. Sí, el dolor no se va a quitar. Dios nos coloca en nuestra unión con Cristo, en nuestra fe y nuestra confianza en Él, nos hace ser capaces de resistir toda prueba, toda adversidad, toda circunstancia. La pérdida más terrible, lo que tú quieras poner. Si Dios lo permitió, entonces debemos abrazar, ¿sí?, a Cristo, la gracia de Dios, y seremos fortalecidos y animados y seguiremos adelante. Entonces, en tercer y último lugar, Pablo justifica su gloriarse, versículo 11 al 13, y nos dice: me he hecho un necio al gloriarme. O sea, él no quería hablar de estas cosas, él no quería revelar todas estas cosas para que las personas no pusieran los ojos en él y no tuvieran un concepto diferente de él, más allá de lo que veían. Y sabemos que la visión que Pablo ocasionaba, no era lo más, no estaban ahí viendo ahí a Mr. Atlas, ¿no? Así se llamaba antes, así el fortachón, No estaban viendo a Mr. Atlas, ¿no? Estaban viendo ahí a Pablo.
Entonces, no quiero que cambien esa visión de mí, ¿no? Esa apreciación. Me obligaron a hacerlo y por eso se los estoy diciendo. Y esto, así como de refilón, yo debía ser alabado por ustedes, Corintios, por la obra que Dios ha hecho por medio de mí en la iglesia. Porque nada ha sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque soy una persona insignificante físicamente. Con todo, dice el apóstol, versículo 12, las señales de apóstol han sido hechas aquí en medio de ustedes. Señales, prodigios, milagros, ¿no? La manera como Dios capacitó a sus apóstoles para establecer el evangelio aquí en la tierra. Esos dones y milagros y prodigios los puede hacer Dios cuando quiera, pero ya no están establecidos como un ministerio como lo fue el ministerio apostólico. Se estableció el evangelio, la palabra de salvación, y por eso los apóstoles fueron capacitados con estos dones especiales. Entonces, el apóstol no quería gloriarse de este asunto, ¿no? Pero dice, me sentí obligado a decirles, ¿no? Para que se percaten de las cosas. La iglesia de Corinto debía reconocer y aún alabar el esfuerzo de Pablo para con ellos. No tenían razón en sentirse menos que otras iglesias. Pablo era el último, aunque era el abortivo, dice, de todas maneras las señales de apóstol están hechas. Perdón que se los diga, me obligaron a decírselos. Sí. A veces nos dejamos llevar por chismes, nos dejamos llevar por comentarios, nos dejamos llevar por palabras que nos llegan, por versiones, ¿no? Sobre todo aquellas personas que siempre están preguntándole al mundo, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? Oye, me pasó esto, ¿tú qué opinas? Allá en la iglesia dicen que esto, pero ¿tú qué piensas? Y ya andan preguntándole a todo el mundo, ya esta es una chismosa, ¡no! La palabra le dice. Tenemos que entender lo que la palabra dice, ¿no? El mundo nos va a decir a nosotros, oye, fíjate que me quebré el pie en 3 partes, y ¿tú cómo ves? Allá en la iglesia el pastor me dice que aguante, que me espere en Cristo y que ore y que el Señor me traerá la gracia. No sabes. Vas a seguir preguntándole al mundo qué te va a decir. El mundo no piensa en conformidad con la Escritura, ¿verdad? Una persona que está preguntándole a uno, a otro, ¿qué va a pasar? Se le va a enredar su cabeza, ¿no? A tal grado que ya no va a saber ni su izquierda ni su derecha. Esta palabra, si se nos ha olvidado, es absoluta. Absoluta, con valores absolutos, con enseñanzas específicas, inalterables, inmutables. El Dios al que adoramos es ese Dios todopoderoso que nos ha dado esta palabra para que confiemos en ella. A ciegas debemos irnos sobre lo que Dios dice, sobre su consejo, sobre su verdad. No necesitamos el consejo externo. Aquí está el consejo de la palabra. Hemos de creerlo fielmente, ciegamente. Porque es palabra inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, para que el hombre de Dios sea enteramente maduro para toda buena obra, ¿no? Entonces tú cuando te duele la cabeza, te vas a leer la palabra. No, cuando me duele la cabeza me tomo una aspirina para poder leer la palabra. ¿Sí? Siempre hago mi comentario, ¿no? En el sentido, ¿te imaginas lo que Pablo hubiera hecho si hubiera habido cafeaspirinas en su tiempo? ¿Te imaginas? Entonces, las señales de apóstol, los prodigios, milagros que autentificaron el evangelio de la salvación fueron hechos por el apóstol ahí entre ellos. En nada diferían de las otras iglesias, ni en el evangelio, ni en los prodigios, ni milagros. O sea, los corintios estaban
lastimados por estar escuchando versiones y comentarios y cosas. Se trastornó su equilibrio, ¿verdad? En nada fueron diferentes los corintios a las iglesias establecidas por Pedro, Santiago, los otros apóstoles, salvo en que no fui sostenido por ustedes, dice Pablo. ¡Ay! Perdón, ¿qué dijo? Que la iglesia de Corinto no correspondió con Pablo para sustentarlo. Dice, perdone el agravio, no perdone el cachetadón que les acabo de dar, pero así fue, ¿no? Entonces, qué terrible. Pablo les pide perdón sarcásticamente, señalando la falta de sustento de los corintios hacia él, ¿no? Cuando tuve necesidad, que habíamos visto, los de Macedonia me mandaron, los de Filipos, ¿no? Por ejemplo, en Macedonia. Esto debería avergonzarles. Del versículo 14 al 18, Pablo finaliza su carta avisándoles que los visitaría y continuará con su postura de no grabar a la iglesia. No voy a hacerles otra visita, pero no les voy a hacer gravoso, ¿no? Vuelve a enfatizar que no quiere su dinero, versículo 14. ¿Qué quería Pablo? ¿El dinero de ellos? No, los quería a ellos. Es lo que él les dice aquí por tercera vez. Estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, o sea, no van a pagar nada, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. ¿Sí? Pues no deben atesorar los hijos para los padres. Los corintios eran sus hijos, él era el padre, sino los padres para los hijos. Cuando la iglesia trabaja en la obra misionera, no esperamos de la obra misionera. La iglesia madre sustenta el trabajo hasta que sea establecida esa obra y queda como independiente. Eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Con nuestras iglesias. Por eso, dice Pablo, su placer era gastar lo suyo para apoyarles y gastarse a sí mismo, lo cual haría porque tenía un gran amor por ellos, ¿no? Aunque ellos le correspondieran en una pequeña manera solamente. Los enemigos habían sugerido que Pablo los había engañado para tomar su dinero, ¿no? Y que ya cuando era la cuestión de dinero mandaba a Tito y mandaba a otro, no sabemos si era Silas o Timoteo, porque dice el otro hermano, nada más el otro hermano, no sabemos quién era. Si no lo dice por algo, no lo dice, ¿no? Pero bueno, ahí, o Lucas, no sabemos quién. El punto es que los mandaba y ¿para qué recogían el dinero estos hombres, hermanos? ¿Ustedes saben? ¿Para qué era? Para ayudar a los hermanos pobres de Jerusalén. Ya, y está diciendo, no, a mí se me hace que Pablo le hace una sacadita ahí y se lleva, ¿sí? O los que andan con Pablo le hacen su mocha ahí. No, hermanos, terrible, ¿no? Lo que estaban haciendo. Dice, ¿los engañé acaso? Por eso pregunta en el versículo 17 y 18 que si los había engañado. ¿No acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? O sea, no yo, pero los que mandé también están tratando de agarrar su dinero. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó también Tito? No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas. O sea que ellos iban con su propio recurso. Para que no digan que a dónde iban ¿por qué? Por el dinero de ahí, ¿verdad? Entonces, finalmente Pablo les dice eso, en el versículo 19 nos apuramos ahí, estamos saltando, dice, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? O sea, todo esto que les estoy diciendo es para disculparme con ustedes. No, dice, no. Delante de Dios, en Cristo hablamos. O sea, Pablo no se estaba disculpando, les estaba hablando, dice, para vuestra edificación, para que aprendan cómo se hacen las cosas y ustedes lo hagan más adelante. Tremendo.
Pablo no estaba buscando exonerarse a sí mismo, estaba buscando edificar a los corintios, ¿verdad? El apóstol termina con una fuerte advertencia y llamado al arrepentimiento, para que no tuvieran que sufrir las consecuencias disciplinarias de los pecados de los cuales, dice el apóstol, no se habían arrepentido. Entonces, terminamos con unos comentarios, nos alargamos un poquito, tengan por favor paciencia. En primer lugar, qué maravilla la obra de la gracia de Dios en el apóstol Pablo, ¿no? ¿Quién era este hombre soberbio? En cuanto a la ley, dice, intachable, ¿no? Qué sencillez posterior de Pablo, ni nos acordamos de su orgullo, ni nos acordamos de su arrogancia, de su fiereza para perseguir a los creyentes y terminar con el cristianismo. Después de estudiar sus cartas y ver su obra y su labor, ni nos acordamos de esas cosas. El Señor lo transformó completamente, ¿no? Cuánta paciencia obró en él, cuán profunda entrega, y todo por amor de Cristo y por su causa, ¿no? Este terrible fariseo se convirtió en el gran apóstol Pablo, ¿no? El misionero más tremendo, ¿no?, que Dios haya puesto aquí sobre la faz de la tierra. En segundo lugar, hermanos, nuestro Dios es el Dios de toda gracia y nos capacitará para enfrentar toda circunstancia y toda adversidad, obrando para que todas las cosas ayuden a nuestro bien espiritual. Quizás usted está ahora descubriendo sus contrapesos, o sea, hablando del aguijón, ¿verdad? Quizás Dios ha colocado ya algunos contrapesos en nuestra vida para equilibrar su carácter, ¿no? Para equilibrar su explosiva personalidad. No le toma eso, pero, ¡ay, espérate tantito! Un migrañazo, ¿no? Así, no que muy salsa, no que muy rudo de carácter. A ver, aquí te vas a ver cuánto aguantas esta infección intestinal, ¿no? Alguna de las cosas que nos llegan a ocurrir. Una jaqueca, ¿no? Un migrañazo, un gripón loco, una tos de perro, perdón por las expresiones. Una enfermedad que nos abofetee, ¿no? Un embotellamiento personal, ¿no? De esas que no jala el carro ni para adelante ni para atrás y tú estás desesperado y acabas volteando el carro y azotándolo contra el piso, ¿no? Si pudieras. Entonces, el Señor pone sus contrapesos, ¿verdad? El Señor nos balancea. Te hace falta tantito acá de este lado, ¿verdad? Tic, 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 el martillo con el contrapeso, tic, 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 para que quede bien equilibrado, para que no se nos exalte. En tercer lugar, algunos grupos pentecosteses malinterpretan el texto de "y estas señales seguirán a los que creen", ¿verdad?, como si se refiriera a cada uno de los creyentes. Estoy citando Marcos 16, por aquí lo tengo anotado. A ver, vamos a Marcos 16, ya vamos a terminar, hermanos, por favor, tengan paciencia. Marcos 16, cuando el Señor resucitó y algunos de los discípulos no creyeron, el Señor los regañó, ¿no?, por su incredulidad, ¿no? Dice en el 14, finalmente se apareció a los 11 estando ellos sentados en la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Ya lo había dicho, lo había anunciado, continuamente lo mencionó. Bueno, ya cuando sucedió no creyeron, se aparecieron los testigos, no les creyeron. Y les dijo, entonces vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, no las señales apostólicas, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué les dice a los que creen? Porque estaba reprochando su incredulidad.
Sí, como apóstoles también fallaban, como apóstoles eran seres humanos y fallaban en colocar su fe en Cristo. Por lo tanto les dice, si ustedes creen, ¿no? Si creen, entonces estas señales les seguirán, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Dice, y ya después dice al final en el 20, y ellos salieron y predicaron en todas partes ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Al menos yo puedo levantar la mano por varias iglesias pentecosteses que conocí hace más ya de 35, 40 años, en las cuales decían, no, la persona que cree tiene que hablar en lengua, ¿no? Tiene que tener esta señal, porque dice a los que creen, ¿sí? Pero no era a los que creen cuando somos llamados a salvación, era para los apóstoles que habían sido incrédulos, ¿no? Que Dios iba a afirmar su ministerio, ¿sí? Con prodigios y señales, ¿sí? Si ellos permanecían fieles en la obediencia. No es que cada uno de nosotros tenga que hacer estas cosas, ¿no? Ahora, en cuarto lugar, evidentemente Dios sabe cómo equilibrar las cargas, las bendiciones, los sufrimientos. Muchas veces hemos hablado, ¿no? Que Dios da el balance perfecto, ¿no? Entre felicidad y dolor y le agrega sus aderezos por todas partes, ¿sí? Bendiciones, sufrimientos, pruebas, gozo inefable y glorificado. Una dosis fuerte o una dosis menor. Dios es experto en usar todo tipo de contrapesos para balancear nuestras vidas. ¿Se entiende la alegoría, no? Entonces estemos tranquilos en ese sentido. En quinto lugar, obviamente, hermanos, nos damos cuenta aquí que no todas las enfermedades, como es el caso de Pablo, deben ser tomadas como opresión diabólica o posesión demoníaca, ¿no? Que como enseñan estos grupos pentecosteses tan malamente, ¿no? Tampoco debemos tomar la postura de los amigos de Job, pensando que toda enfermedad es causada por el pecado. No, hermanos, no. Puede ser que, si aprendimos la palabra, ¿un qué? Un contrapeso, ¿verdad? Puede ser un contrapeso permitido por Dios, ¿no? Colocado por Dios en nuestras vidas, ¿no? En realidad, solamente hay una cosa peor que la enfermedad, hermanos. La enfermedad lo que puede hacer es matarnos y nos morimos y se acabó, ¿no? Pero hay una cosa peor que la enfermedad y esto es el pecado, ¿no? Y uno de los peores pecados es ¿cuál? El orgullo. ¿Sí? Finalmente, en último lugar, faltan dos, en sexto lugar. Finalmente, Pablo nos enseña que la aflicción física no tiene por qué ser una barrera para el servicio cristiano. Hay muchas personas que apenas les duele, me duele aquí, no, ya no voy a poder al culto. En los próximos 3 meses no voy a ir porque Pablo traía su aguijón. No voy de misionero porque traigo el aguijón. ¿Cómo voy a ir de misionero? ¿Cómo voy a predicar con el aguijón puesto? No, me voy a tomar unos 30 años para ver si se me... No, hermanos. ¿Me explico? Cuidado con nuestros pensamientos, ¿no? En referencia a cómo está nuestra salud. O sea, que no se convierta en una excusa, en una barrera para el servicio cristiano. Pablo no permitió que el aguijón se convirtiera en una piedra de tropiezo para él, ¿verdad? En último lugar, el peor flagelo para la humanidad no es la enfermedad, sino el pecado, ¿no? La enfermedad puede ser llevadera con tratamientos médicos. Lo peor que puede hacerte la enfermedad es quitarte la vida. Pero el pecado te acarreará consecuencias eternas en la condenación, ¿no? El pecado, o sea, no puede hacer que un creyente se pierda. Pero ojo, para nosotros como creyentes, puede hacer que la vida de un creyente fracase. Entonces debemos de tener cuidado.
Porque yo puedo hacer lo que sea, porque a cabo ya Cristo me justificó y es una justificación eterna y no importa si yo me porto medio mal a veces y así, al cabo el Señor es muy bueno, ¿no? El Señor es buenísimo. Y sí, cómo no. Usted puede echar a perder su vida, el proyecto de su vida se puede torcer. El pecado no solamente condena a las personas, el pecado puede desviar y destruir la vida de los creyentes, así que tenga cuidado, ¿no? Yo voy a ir con mis amigotes y van a estar tomando, van a estar cantando las canciones del mundo, pero yo soy creyente, yo me detengo. Bueno, me echo una y tal, ellos echan como 20 y yo llevo mi cervecita y mi caguamón para, al cabo ese no me hace nada. O sea, si quieres jugar de esa manera, cuidado. Puedes despeñar tu vida en un derrotero que ni te imaginas, ¿no? Siempre citamos 1 Juan 2:28. Hijitos míos, dice, tengan cuidado. ¿Por qué? Para que no huyamos avergonzados en su venida. Ciertamente la salvación no se pierde, pero si tú vives chueco y no te guardas y no mortificas tu pecado puede hacer que te resbales y te caigas en un precipicio, ¿no? Si eres salvo no se perderá tu salvación, pero será una de esas personas cuando el Señor venga que huirá como avergonzado de no haber vivido como Dios esperaba que vivieras. Lo dejamos hasta ahí, hermanos. Oramos, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por la enseñanza de este día. Pedimos que nos ayudes a humillarnos, Señor, delante de ti, a arrepentirnos de nuestras muchas faltas, de nuestros descuidos. Ayúdanos a ser temerosos, ayúdanos a ser valientes y ayúdanos a esforzarnos cuanto más podamos aquí en nuestra vida, en este tiempo que nos has concedido, Señor. Pedimos que por favor nos ayudes a ser obedientes y fieles y rogamos, Padre, que sigas bendiciendo a tu pueblo, a tus hijos, que no nos dejes desviarnos en nuestras vidas y que nos conceda, Señor, la corrección de nuestras faltas, el enderezamiento de nuestras vidas, y que tu guianza, tu palabra siempre sea para nosotros la luz que guíe nuestro camino, que incline nuestras decisiones, nuestros esfuerzos. Te pedimos, Padre, que bendigas tu palabra y te damos muchas gracias, Padre, por la obra perfecta de Cristo. Te damos muchas gracias por tu intervención en el proceso de nuestra santificación y te bendecimos porque eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Te amamos, Padre, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.